Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Sabes, sé que lo digo siempre, pero este es un mensaje que tiene el potencial de cambiar tu vida. Préstale toda tu atención a la palabra de Dios, ponla primero en tu vida y obtendrás beneficios de ella. En el libro de Job dijo: Señor, he estimado que tus palabras son más necesarias que el pan. Cuando tomamos esa actitud sobre el pan de la vida, la palabra de Dios desata grandes bendiciones en nuestra vida. Si tienes una Biblia, tómala. Iremos a las Escrituras juntos. Hechos capítulo 27, verso 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación porque ya había pasado el ayuno. Pablo les advirtió. El ayuno habla del día judío de la expiación, que ya había terminado más o menos por ahí de octubre, y los antiguos marineros consideraban que la navegación en el Mediterráneo no era segura desde principios de octubre hasta mediados de marzo. Y Pablo está a punto de advertirles que no hagan ese viaje, pero su consejo se basa más que solo en el conocimiento de la naturaleza. Vean el final del verso 9. Pablo les advirtió: señores, percibo que nuestro viaje va a ser desastroso y se perderá mucho, tanto el barco y su carga, y también nuestras vidas. Dijo percibo, era una percepción interna, una impresión interna, si quieren. No era nada que viera u oyera en el exterior lo que lo llevaba a esa conclusión. De hecho, todo lo demás contradecía la percepción de Pablo. En el verso 11 dice: sin embargo, el centurión, quien estaba a cargo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco y no le hizo caso a Pablo. Al leer los siguientes versos, descubrimos que el centurión, el que tomaba la última decisión, estaba más persuadido por esas tres cosas que por la advertencia de Pablo a no navegar. Y lo primero que leemos en el verso 11, los expertos, el timonel o el piloto y el capitán de la nave, el dueño del barco, todos conocían el mar, conocían las estaciones y conocían el barco. Eran los expertos y su consejo fue: debemos irnos. Y en el verso 12 dice: como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenicia, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste para invernar. No solo los expertos, la mayoría aconsejó que debían zarpar de ahí. Y en el verso 13, cuando comenzó a soplar un viento suave, creyeron que conseguirían lo que querían. Llevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. En el verso 13, todas las circunstancias se alineaban. La brisa comenzó a soplar en la dirección correcta y parecía que tenían una puerta abierta circunstancialmente. Tienes a los expertos apuntando en esa dirección. Tienes a la mayoría apuntando allá. Todas las circunstancias y las puertas abiertas apuntaban allá, y la percepción de Pablo apuntaba en la otra dirección. Y luego leemos los siguientes dos versos. Verso 14. Dice: poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. El barco quedó atrapado y no podía enfrentar al viento y lo dejamos a la deriva. Los expertos se equivocaron. La mayoría se equivocó. Y las circunstancias y las puertas abiertas, el viento del sur que soplaba suave, se equivocaban. Y lo único correcto era la percepción de Pablo. Pablo no dijo: Dios me dijo. No dijo: así dice el Señor. Dijo: percibo. Tenía una percepción interna, una impresión interna, si quieres. Podría ser una vocecita, llámalo el testigo interno del Espíritu Santo, llámalo como sea. Pero Dios guía a todos sus hijos a través de las impresiones internas, percepciones internas, y necesitamos aprender a escucharlas, a ese testigo interno, a esa cosquillita interna del espíritu.
¿Cuántas jaquecas y penas y pérdidas evitaríamos si los hijos de Dios aprendiéramos a escuchar a esas impresiones y percepciones internas? Pero como el centurión, hay muchas cosas que nos llevan a no hacer caso a esas impresiones internas. Podría ser alguien como el dueño del barco y decir: el tiempo es dinero, tengo que llevar mi cargamento a Roma. Si no llego a Roma, no podrán pagarme. Y tenemos esa presión. A veces tienes que hacer algo, tienes que hacerlo. La oportunidad se pasa, debes hacer algo ya. Te aconsejo que si te sientes presionado y las voces te dicen: hazlo ahora, debes detenerte. No te muevas, no cobres $200. Debes esperar. O tal vez para el centurión era cuestión de orgullo. Tal vez no quería parecer débil o temeroso de navegar. Nuestro orgullo nos mete en muchos problemas, a veces. O tal vez estamos muy preocupados para calmarnos y escuchar y preguntarnos si Dios está diciendo algo en mi corazón al respecto. Estamos tan atrapados en nuestro ritmo frenético que nunca tenemos tiempo de calmarnos. O tal vez es algo de la mayoría. Aunque nos encante pensar que somos diferentes al resto, es mucho más difícil ir contra la influencia de la mayoría de lo que queremos admitir. Cuando todo apunta a ese lado y tienes una incitación para ver al otro lado, es difícil ir contra todos y contra la influencia de la mayoría. Pero te conviene escuchar los llamados y percepciones internas y las impresiones internas. Como dije, podemos evitarnos muchas jaquecas y penas si aprendemos a escuchar. Vayan conmigo, por favor, al verso 20. Leeremos un poco más sobre la tormenta. Dice: como ni el sol ni las estrellas aparecieron en muchos días y la tempestad seguía arreciando, perdimos, al fin, toda esperanza de salvarnos. No tenían sextante ni brújula, no sabían dónde estaban, estaba oscuro, no había luz del sol, ni aparecían las estrellas. Finalmente, después de muchos días, en la tormenta perdieron la esperanza. Tal vez tú estás así hoy. Tal vez sientes que estás perdido en la oscuridad y te sacude la tormenta y has perdido la esperanza de que las cosas cambien y la situación mejore algún día y estás listo para aceptarlo. Quiero decirte algo: no te rindas, porque hay esperanza y la ayuda viene en camino. Vean qué pasa en el verso 22. Pablo está hablando. O de hecho, vamos al verso 21. Llevábamos mucho sin comer y Pablo se puso en medio y dijo: señores, debieron escucharme y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este prejuicio. No les estaba diciendo, se los dije. Se los estaba diciendo para que fueran receptivos para lo que iba a decir luego, verso 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios al que pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo. Confío en Dios, en que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, debemos encallar en alguna isla. En medio de esta situación donde todos habían perdido la esperanza, Pablo se para en medio y dice: ¡hey, tengan valor, anímense! ¿Por qué? Porque tenemos un capitán muy experimentado y nos sacará de esto. No. Porque tenemos un barco muy firme. No. Porque tenemos a mucha gente inteligente a bordo y vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Se nos va a ocurrir algo para salir de este dilema? No. Pablo dijo: tengan valor, anímense, porque Dios dijo algo sobre nuestra circunstancia. Y creo que Dios va a hacer justo lo que me dijo. Anímense. Tal vez estás pensando: pastor, eso la verdad es que no me anima mucho. Digo, Pablo tenía un ángel que se le aparecía y le daba la promesa de Dios. Si tuviera un ángel aquí y tal vez me diera una promesa específica de Dios, me animaría también. Tú tienes algo mejor que un ángel que se aparezca, amigo. Tienes la palabra escrita de Dios.
En segunda de Pedro capítulo 1, Pedro dice: fuimos testigos de la majestad y la gloria de Dios. Y en la montaña, cuando Dios habló, escuchamos su voz con nuestros oídos. Dijo: tenemos una palabra más segura que eso, incluso las escrituras que no son de interpretación privada. Amigos, esas palabras son más seguras que un ángel que se te apareciera. Es más seguro que si escucharas la voz audible de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Está establecida por siempre en el cielo, y Dios ya dijo algo sobre tu circunstancia en su palabra. Puedes aceptar su promesa y te sacará de la tormenta. Josué, casi al final de su vida, pidió a las personas que se reunieran y dijo: ninguna promesa de Dios nos ha fallado. Todo se ha cumplido. Y les digo, su palabra es una base segura. Y si estás en una tormenta ahora, amigo, necesitas encontrar una promesa en la Biblia y anclar tu esperanza a esa promesa. Ahora, después de haber dicho eso, quiero hablar unos minutos, y esto es el corazón del mensaje, una lección práctica que podemos aprender de esta historia sobre la tormenta. Y lo primero es una pregunta. ¿Qué clase de personas terminan en una tormenta? Deben ser personas malas, personas que disgustan a Dios, como Jonás, el desobediente Jonás. Para que aprendas, Jonás. Me alegra que estés mal. Jonás se encontró en una tormenta por desobedecer a Dios. Pablo termina en una terrible tormenta por obedecer a Dios. ¿Recuerdan la palabra que le dijo el ángel? Debes presentarte ante el César. Estaba siguiendo el plan de Dios para su vida. Estaba en una misión de Dios y terminó en una terrible tormenta. Y la verdad es esta: la gente buena termina en terribles tormentas. Vivimos en un mundo caído y no lo hemos analizado. Las tormentas pasan. Son parte de la vida. No significa que Dios esté enojado contigo o ya no tengas el favor de Dios. Todos viven tormentas. Y en segunda, no podemos dictar el método de Dios para librarnos. Dios libró a Pablo y a los que estaban con él, pero no de la manera en que la mayoría habría elegido. He leído varias veces en las Escrituras que Dios libera a las personas de las tormentas. En Juan capítulo 6, Jesús camina sobre el agua y hay una terrible tormenta, y la Biblia dice que lo recibieron en su bote y de inmediato estaban en su destino. El milagro de la traslación ocurrió. Es mi forma favorita de lidiar con una tormenta. Es un milagro instantáneo, sin trabajo, sin esfuerzo de mi parte. Solo ¡bam! Dios, eres lo máximo. Pero luego leemos en Lucas capítulo 8. Hay otra terrible tormenta y Jesús reprende al viento y hay una gran calma. Pero no son trasladados a la orilla. Aún tienen que remar y encontrar el viento, sacar las velas y navegar. Y esa forma de liberación de una tormenta es un avance maravilloso que Dios nos da. Y lo que era difícil, de pronto es fácil. No tienes que remar contra el viento y las olas. A veces es la forma en que Dios te libera. Hay un avance y de pronto, donde había resistencia, encuentras favor, pero aún requiere esfuerzo y cooperación de tu parte. Y luego hay tormentas como en la que estaba Pablo. Nada inmediato. No hay calma. Pierden el barco, pierden el cargamento, pero sus vidas se salvan. Y sabes, la tormenta nunca paró. Incluso después de naufragar e ir a la orilla, la Biblia dice que seguía lloviendo. Puedes leerlo en 2 de Corintios 11:25. Pablo dijo: he naufragado 3 veces. No siempre puedes dirigir cómo las cosas te van a salir. A veces Dios lo hace instantánea y milagrosamente. Es sorprendente. A veces hay un avance y las cosas se vuelven fáciles. A veces la tormenta al final se calma sola. Como sea que Dios traiga alivio a tu vida,
Puedes tener confianza en que Dios te traerá también bendición. Anímense. Recuerdo que alguna vez oí a un contratista, lo eligieron para construir un recinto para un ministerio grande, era un gran ministerio y pensó, estoy haciendo esto por la gloria de Dios, usaré mis dones para glorificar a Dios. Pero cuando comenzaba a trabajar, comenzaba a llover, y llovía, y llovía, y llovía, y llovía. Y cuando fue con el pastor principal, quien ha estado en el cielo por muchos años ya, le dijo, ¿qué sucede? Tengo este proyecto y se llena de nubes y no hay luz del sol y hemos orado para que se detenga la lluvia y hemos ayunado, pero sigue lloviendo. Y también recuerdo la respuesta, las perlas de sabiduría que cayeron de los labios del legendario hombre sabio de Dios. Dijo, bueno, a veces llueve, a veces no. Amigo, ya sea que esté lloviendo o el sol brille, en la tormenta o en la calma, creo que Dios me va a sacar y al final de mi vida oiré bien hecho, buen siervo fiel y terminaré con esta misión que Dios me dio. Y si resulta que es una de estas tormentas que no paran, no significa que no tenga la intención de liberarte. Debemos perseguir activamente la liberación porque es un hecho, aunque no dice que Pablo estaba orando, es obvio que buscó a Dios. Se entiende que estuvo orando. Lo que quiero advertirles es que no pongan a Dios en una caja y quieran decirle después cómo sacarlos de la tormenta. Tenemos que dejarle esa parte a Dios. Nuestra parte es aferrarnos a la promesa. Creo que Dios va a hacer lo que me dijo que haría. Aquí está Pablo y 276 personas en el barco que se salvan por causa de un hombre. Hay que pensar en eso. Y luego, aquí hay algo. Dios dio el fin y también dio los medios. Léanlo conmigo. El verso 27, terminamos en el verso 26, donde decía, debemos encallar en alguna isla. Verso 27, ya habían pasado 14 días a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que tenía cerca de 37 metros. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a encallar contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y rogaron que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan aquí no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y los dejaron caer al agua. Los marineros eran como los asalariados que Jesús dijo que huirían cuando viniera el lobo. Los marineros intentaron escapar del barco cuando más los necesitaban. Dios no dijo, la palabra del ángel, no dijo, Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. La respuesta, sí. Pablo, ¿por qué dijiste que a menos que esos hombres se queden a bordo no podrán salvarse? ¿Dios no había prometido que ya todos se iban a salvar? Sí lo hizo, pero Dios, quien dio el fin, también proveyó los medios. Y cuando Pablo declaró que a menos que ellos se quedaran, no podrían salvarse, no estaba hablando como profeta, no hablaba profecía, sino como un hombre prudente. Porque ya dijo y se le había revelado, vamos a tener que dirigir el barco. Y si los marineros abandonan el barco, ¿quién va a dirigir el barco para llegar a tierra? Dios dio el fin, pero también dio los medios, y conforme leemos descubrimos que en la mañana vieron la playa. Esos mismos marineros que iban a abandonar el barco sabían qué hacer con el timón, sabían qué hacer con las velas y podían llevar el barco a un lugar y finalmente correr a tierra a salvo. Las personas pudieron saltar a la orilla, pero nunca hubieran podido llegar tan cerca como para saltar a la orilla si los marineros no hubieran guiado el barco. Hay una gran lección aquí para nosotros. Tentamos a Dios cuando decimos que confiamos y que estamos bajo su protección y no usamos los medios adecuados
a nuestra disposición para nuestra conservación y seguridad. Un ejemplo de esto es cuando estuve predicando en Alemania. Estuve 2 días ahí, era muy frío y lluvioso, y había predicado hasta muy tarde y recibía personas y estaba empapado de transpiración. Luego tenía que ir al hotel. Iría caminando en ese clima lluvioso, húmedo y frío, pensando: no necesito mi gorro, no necesito mi abrigo, no necesito mi bufanda. El Señor es mi refugio. Nos vemos al rato en el hotel. No, si sales en una noche así, especialmente si estás mojado por la transpiración, podría darte neumonía. Me puse mi abrigo, me lo abroché, me puse mi bufanda, mi gorro y salí al vehículo y fui al hotel. No salí caminando en un clima lluvioso, especialmente después de sudar y porque usé mucha energía predicando y hubiera sido tonto. Y sí puedo decir que Dios es mi protección, ¿sabes? Dios es mi refugio. Pero eso hubiera sido tentar a Dios. Si tenemos que llevar un avión pequeño para predicar y el piloto dice: el motor ha estado fallando y hay que reparar una fuga de aceite. Pero vamos a confiar en Dios. No, gracias, haré un viaje en autobús de 15 horas, gracias. ¿Qué pasa? ¿No tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Por qué no conseguimos un mecánico que lo arregle? ¿Sabes lo caro que es? Anda, Mateo 18:19. Si 2 o más están de acuerdo, vamos a orar y estemos de acuerdo. ¿Por qué no oramos y conseguimos dinero para pagarle al mecánico que arregle el avión? Y cuando arregle el avión, yo me voy contigo. Dios me da el fin, pero también me da los medios. Seguimos. Verso 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a comer. Hoy hace ya 14 días que están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Es mucho tiempo para no comer, 2 semanas. Ha habido una tormenta. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. De nuevo, es sabiduría práctica. Tal vez estaban mareados en la tormenta, no podían prender fuego, cualquier comida estaría fría, tal vez no tenían hambre, pero ¿saben qué? No habían comido en 2 semanas. Pablo sabía que el barco se iba a alejar y tendrían que nadar. Necesitan energía, si no, no van a poder nadar a la orilla, así que coman algo. Conocimiento práctico, sabiduría práctica y un pensamiento, otra cosa. Tal vez no habían comido porque perdieron la esperanza. Cuando una persona tiene una depresión profunda, uno de los síntomas es que dejan de cuidarse a sí mismos, dejan de comer, dejan de bañarse. Y si conoces a alguien que está mostrando estos síntomas, necesitas hacer lo que Pablo, animarlo. Podría llevarlo a resultados desastrosos si alguien no interviene. En general es un síntoma de depresión profunda o falta de esperanza que se ha apoderado de alguien. Son los primeros síntomas físicos. Pierden el apetito y dejan de cuidarse. Y si alguien no se toma el tiempo de animarlos, ¿quién lo hará? Pablo dijo: no van a perder el cabello, pero su cabello sí se va a mojar. Verso 35. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Pablo logró que se animaran 276 personas. Los influenció. Finalmente se salvaron por su presencia. ¿A cuántas personas puede influenciar una persona que ama y sirve a Dios? ¿A tu familia? Sí, puede hacerlo. ¿Tu iglesia? Sí. ¿Tu compañía? Sí. ¿Tu comunidad? Sí. ¿Tu país? Sí. No subestimes el poder del ánimo y el poder de la perseverancia y la buena influencia que puede tener Dios a través de ti. Y escucha, si estás en una tormenta hoy, solo quiero decirte esto. Las cosas tal vez no salieron de acuerdo a tu plan, pero no significa que Dios no tenga un plan.
Una de las mejores cosas que he aprendido sobre Dios es que en serio sabe lo que pasa y tiene un mejor plan que yo. Dios conoce tus circunstancias o tu situación o tu tormenta. Él la conoce, Él sabe por lo que pasas y la Biblia dice que antes que nos metiéramos en nuestros problemas, Pablo le escribió a los Corintios, Dios también nos da una vía de escape para que podamos soportarla. No hay tentación, ni conflicto, ni juicio, ni problema, ni tormenta que hayamos enfrentado. Que Dios no tenga ya una vía de escape, que Dios no te haya dado un plan para superarlo, para conquistarlo. Solo tenemos que escuchar su sabiduría, buscar su palabra. Y quiero decirte en tu tormenta que hay una salida. Dios no te olvidará. Tal vez haya relámpagos y la lluvia esté cayendo, el viento esté rugiendo, pero Dios no te olvidará ni te dejará. Hay una salida para tus problemas, no pierdas la esperanza. Tal vez hay un tiempo, pero te puedo decir que Dios planeó toda esta transmisión para animarte ahora. Sabe por lo que estás pasando y Él te ama. Nos vemos la próxima.